Pero en sentido general, no solamente a hora de gasto. Porque recuerden, traten de mantenerse haciendo preguntas de los temas que ya han visto, porque si no, todas esas cosas se les van a olvidar y van a tener que volver a estudiar de nuevo desde cero. Mejor le estudian así de manera divertida, haciendo preguntas. Las preguntas son divertidas, es como la parte práctica de esto. Y recuerden que uno está practicando para tomar ese examen. Hagan preguntas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de continuar aquí con pólipo? Sí, te escucho. Por ahora no. Nítido, entonces. Ya nosotros vimos eh, las patologías en cuanto al tracto gastrointestinal, que las cosas crecían para afuera, ¿verdad? Y que se formaba un saquito ahí, eso se podía llenar de algo. Ya nosotros vimos eso. Ahora vamos a ver estas que son más comunes y crecen para adentro. Estos son los pólipos, ¿verdad? Si estuviéramos viendo de adentro del tracto gastrointestinal, sería como una elevación que saldría en dirección desde la parte más íntima, la parte más del centro, y obstruiría el flujo. Esa parte es importante. También que es una elevación y que por ahí debe pasar un fluido, que ese fluido, ¿verdad? Pues tiene diferentes densidades, pero imagínense eso como si fuera un policía acotado. Bien. Entonces, yo lo describen como que crece en el colon, porque estamos hablando específicamente de los pólipos colónicos en este caso. Ellos se lo van a describir atendiendo a cómo se describe en la endoscopía. No es que ustedes tengan que saber endoscopía, pero si pueden identificar, diferenciar uno que sea sésil o pedunculado, bueno, pues mejor. Pero básicamente ustedes lo van a ver. Hay uno que va a estar unido por el espesor completo del pólipo y va a haber otro que va a estar unido por solamente como un palito. Bien, esos son los que son pedunculados y los que son sésiles. Normalmente, como ellos dicen, son planos, ¿verdad? O sea, que no tienen como un bordecito así como que termina puntiagudo ni nada, sino que son más o menos elevación, como un policito agotado. Como le dije, puede ser sésil o pedunculado. Y son una protrusión básica. ¿A qué se refieren con básica? Las personas pueden tener pólipo en el colon de manera normal. Bien, uno o dos. Si no da problemas, eso se estudia. Después usted va a ver más adelante que a las personas hay que hacerle un screening para buscar pólipos después de los 50 años, y que hay un screening ahí que va cambiando dependiendo con la edad y los factores de riesgo. En cuanto a su clasificación, aparte de la parte, o sea, aparte de esto, de la parte anatómica, ¿verdad? De cómo se ven, lo van a clasificar atendiendo a cómo se describen histológicamente. Vuelvo y le digo, aquí ustedes van a ver unas cuantas imagencitas, pero no se queden con eso. Ustedes van a la página esa de la Universidad de Utah y lo miran ahí cómo se ven, porque ustedes deben ser capaces de cuando se lo pongan ahí en la plaquita, ustedes saben, mire tal vaina. Claro, no es que si ustedes no se saben eso, no la van a poder llenar bien la pregunta, pero es muchísimo más fácil cuando con toda la imagen, o sea, ya sabértelo, que tratar de, usted sabe, de reunir toda la historia clínica y todo esto, que será lo que tiene. Que muchas cosas se presentan igual y a veces el diagnóstico se basa meramente en si ustedes se saben o no lo que están viendo en el corte. Así que practiquen esa competencia. Bien. Entonces, lo mismo que yo decía, cécilo, pedunculado, no hay mucha vaina. Entonces, ellos lo van a clasificar atendiendo a cómo se ve en el corte histológico. El corte histológico muchas veces nosotros vamos a ver exactamente lo que nos está describiendo ahí en las letras. Pero tenemos que saber cómo se ve eso histológicamente, porque si ellos dicen, por ejemplo, que ellos ven inflamación en la mucosa, nosotros tenemos que aprender a ver cómo se ve la inflamación en la mucosa. Bien. Que la diferencia es que hay un tejido que solamente está la histología normal de ese tejido, pero también tiene un infiltrado celular. Y atendiendo a la cantidad de núcleo que tenga la célula que está ahí, el color del núcleo, o sea, podemos decir qué tipo de célula que está ahí. Y atendiendo a qué función tiene esa célula, podemos decir, bueno, esto es una inflamación, o bueno, esto es una alergia. ¿Entiendes? Entonces, es importante complementar todo eso. Entonces, amartomatoso.
Vamos a tratar este concepto aquí. Amartoma es un tejido normal, pero que se encuentra desorganizado y que puede crecer de manera anormal. Pero desde el punto de vista histológico es un tejido normal, o sea que no tiene displasia, anaplasia, sino que histológicamente se parece a un tejido normal, pero simplemente está desorganizado. Eso es un amartoma. Bien, usted va a ver muchos amartomas en cuanto a patología. Ya hemos visto amartomas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en las enfermedades cardíacas, que la mencionamos la sistémica, como que pueden afectar el corazón. También los síndromes, por ejemplo, esos mismos sistémicos. Aquí hay uno que ellos mencionan, que es este. Vamos a ver qué es ese, el Brugge, pero es una imagen muy característica. Se la va a enseñar. O sea, eso lo vamos a ver como una enfermedad, como estamos hablando de la enfermedad sistémica, pero si nosotros agarramos esto y lo copiamos y lo buscamos en Google, te va a salir una imagen de un paciente con una lesión en la boca. Pero básicamente, ¿sí? Como le dije, eso es tejido normal. Muy poco probable, casi no va a pasar que se transforme en malignidad. En este caso, como estamos hablando de pólipos, son los pólipos amartomatosos. Bien, entonces estos pólipos amartomatosos no tienen riesgo para evolucionar a cáncer. Esta parte es importante porque atendiendo al diagnóstico histológico, le pueden preguntar, mira, en esta plaquita que tú ves, tal vaina, ok, atendiendo los hallazgos histológicamente, ¿qué tú le recomendarías al paciente o cuál es el riesgo, cuándo tiene ese tipo de cosas? Bien, entonces entender que este no lo hace y que puede estar asociada con esa patología, que la vamos a ver más adelante a ver cuáles son esos. Colon hiperplásico es el más común, son pequeños, se localizan en ese lugar es donde la mayor cantidad se localiza. Bien, pueden evolucionar hacia los pólipos cerrados, que lo vamos a ver, que es una descripción histológica. Hiperplásico, ustedes tienen que aprender a ver cómo se ve el tejido normal de la mucosa y a ver cómo se ve hiperplásico. Entonces, ¿qué es hiperplasia, metaplasia, displasia? Son conceptos del punto de vista histopatológico que ustedes deben conocer para aprender a aplicarlos a cuando ustedes estudien una imagen. Ustedes saben que anaplasia es cuando el tejido está ya que no se parece a nada. Displasia es cuando más o menos, ¿verdad? Como que está entre una cosa y la otra. Metaplasia es cuando cambia de un tejido a otro para protegerse de alguna secreción. Ya hemos visto muchas metaplasias en las uniones escamocolumnares. Y en este caso, la hiperplasia simplemente van a aumentar la glándula. Recuerden que estos tejidos, estos músculos, estamos aquí en músculo liso, estas cosas se pueden dividir. No es como las cosas que hacen hipertrofia, son las que no pueden dividirse. Hiperplasia, que tú vas a ver más glándula, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es importante aprender a identificar histológicamente. Entonces, estos pólipos hiperplásicos, ¿verdad? Son los más comunes, son los que la mayoría de la gente va a tener. Tener eso, no hay problema. El problema es cuando tienes mucho o cuando dentro de esos exámenes pues te encuentran uno con una histología que no es hiperplásica, sino que es errata o otras lesiones más avanzadas que vamos a ver ahora mismo. Los pseudoinflamatorios. ¿Por qué van a ser pseudoinflamatorios? Porque ocurren por la erosión de la mucosa por una inflamación que causa alguna enfermedad inflamatoria gastrointestinal. Ya las vimos, cualquiera de esas que lo causa. Entonces, no es que está enfermo, no es que hay pólipo, es que a consecuencia de una complicación de esta patología inflamatoria, entonces se ocasionan pólipos. Por eso que ustedes vieron que como estamos viendo las enfermedades inflamatorias gastrointestinales, dijimos, mira, estas de pólipo, diarrea, que yo qué, entonces todita lo hacen. Por eso no es importante aprenderse lo que todas hacen igual, sino lo que hacen diferente. Recuerden que ahí lo que diferenciamos fue histológicamente, que si la lesión, que se atraviesa toda la mucosa, que si nada más un chin. Y ya que simplemente sabiendo eso podemos hacer un diferencial rapidito entre Crohn y polito ulcerativo.
pólipo mucoso, pequeño, se parecen a lo normal y no importan. Entonces, si no importan, no importan. Los submucosos, esto incluyen lipoma, leiomioma, fibroma y otras lesiones. Bien, porque eso está en la submucosa. No se lo van a preguntar eso como tal, pero siempre que si tiene otro componente, de algún otro tipo de masa, está en la submucosa. Entonces, esos son los pólipos que no son neoplásicos. Aprenderse lo amartomatoso, que está asociada con enfermedades que causan amartomatosis, como la Pew-Jeghers. Ven, lo hiperplásico, los pseudopólipos, los pólipos de la mucosa y eso. Pero le pueden preguntar lo amartomatoso y quizá lo hiperplásico inflamatorio. Entonces, estos son los que potencialmente son malignos. Adenomatoso, este va a tener mucha glándula, porque dice adenomatoso. Y cerrado, bueno, tiene como esa, me parece como cositas así. Vamos a hacer una imagen aquí de eso. Si no lo buscamos en la página esa de Utah. Entonces, ya dijimos que son neoplásicos, ¿verdad? Es importante aprenderse la vía, que la vamos a ver más aquí adelante. Debería estar aquí, esta misma. Hay que aprenderse esa vía. Vamos a llegar ahí. Pero para que, porque tú te lo pones ahí. Bien, tiene que saber qué es lo que pasa ahí. Allí más adelante vamos a explicar eso. Tenemos histología tubular, esta que está aquí. Esos son los que son adenomatosos, ¿verdad? Y estos son los vilos o vellosos. Miren la histología. Fíjense cómo se ve uno del otro. La diferencia. Tan aumento diferente. ¿Por qué lo ponen así? Para joder, ¿verdad? Ustedes van a la página de Utah y ven ahí cómo podemos ver la diferencia. Cuando estén repasando el tema, se van ahí, miran los diferentes cortes que tienen y aprenden a identificar uno del otro. ¿Por qué es importante eso? Porque los tubular tienen menos potencial que los filos. Entonces, ¿cuáles son esos? Esos son los que tienen potencial más a malignidad. No que el otro no lo hace, pero este lo hace más. Bien. Hay una cosa que es mixta, que son los túbulos biliosos. Tienen potencial intermedio. Pero aprenderse ahí cuál es el que tiene más y la vía que la vamos a ver más adelante. Entonces los otros, los cerrados, o cerrate, o pedunculado, como ustedes le quieren llamar. Apréndanse esto. Esa es la vía que le van a preguntar. Y esta aquí. Porque estas son de las enfermedades ocasionadas por alteración en los mecanismos de reparación del ADN. Eso está allá atrás en bioquímica. Entonces, repásense eso, que hay unas cuantas enfermedades que están ahí, incluida esta que está ahí. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Hello. Ah, bueno, me avisan. Ok, entonces nada, repásense eso. Apréndanse eso también, que es lo que pasa es, porque eso lo van a preguntar. Y esto. O sea, es una enfermedad importante, porque esa vía completa está asociada al cáncer de colon. Y no sé si ustedes saben que el cáncer de colon es dentro de los cánceres por género, ¿verdad? Es el que más afecta a nivel mundial, o sea, es muy común.
sea, sin sacar los géneros, porque el de la mujer es de mama, el del hombre en sentido general creo que de pulmón o algo así, no recuerdo bien. Pero en sentido general, y que si fuera solamente a la humanidad sin distinguir género, sería el de colon. Entonces, conoce esa vía importante. Así lo describen en la biopsia. Pero no se queden con esta foto, véanla ya de la página esa. Entonces, aquí, estas cosas, ya dijimos que hay un viaje de eso, la mayoría no son malignos, la gente puede tener dos o tres, eso es normal, principalmente si tiene alguna de estas cosas. Si tiene una enfermedad inflamatoria, puede tenerlo, pero eso no es maligno por eso. Ahora, si ustedes vieron que hay algunos, los hiperplásticos, que quizá puedan avanzar. Bien, entonces prestar atención a eso, a los que tienen potencial que pueden malignizarse. Y a los que no, bueno, sabe eso también. Pero ahora entonces vamos a hablar de unos síndromes donde la gente tiene mucho pólipo. Bien, este nombre lo dice, familiar adenomatosis poliposis. Poliposis adenomatosis familiar. Es una enfermedad autosómica dominante que afecta a ese gen. Hay una tablita aquí también per se de todos los genes afectados por enfermedad. Apréndanse eso. Al principio, ¿verdad? Pero con repetición se lo aprenden. También está la patología asociada a cromosoma. Revises eso de ahí. Entonces, aquí viene otro concepto fisiopatológico, se llama la hipótesis del two hits. Nosotros, desde el punto de vista de desarrollar enfermedades, tenemos dos posibilidades desde el punto de vista de expresar la enfermedad. Si nosotros tenemos un factor predisponente y tenemos entonces un factor desencadenante, las dos cosas se combinan y así es que puede ocurrir la enfermedad. Bien, eso ocurre, por ejemplo, cuando se pierde un tumor suppressor gene, ¿verdad? Un gen de supresión de tumor, si tú lo pierdes, básicamente, como su nombre lo dice, es un factor regulador para que las células no se vuelvan locas dividiéndose. Entonces, cuando eso se pierde y la célula se somete a un estímulo, a un trauma, a una inflamación, whatever, a lo que sea, esa célula de ahí entonces hace hiperplasia para responder, tú sabes, para resolver las que se perdieron en esa inflación, en esa inflamación. Pero ¿qué sucede? Si tú no tienes ese tumor suppressor gene, tú no vas a poder controlar el ciclo celular y eso se va a dividir de una manera loquísima. Pero, ¿qué pasa con eso? Tú tienes que tener el efecto desencadenante de tener una inflamación, de que te salgan pólipos. Lo estoy hablando en este contexto, pero ese principio se aplica a todos los sistemas. Entonces, tú tienes que tener el factor desencadenante en este caso, que en este caso estos pacientes vamos a ver que tienen mucho pólipo y si tú tienes mucho pólipo, tú vas a tener más posibilidades de que alguno de esos se aloque. Bien, entonces, una vez entendiendo eso, hay que explicar el otro concepto, ya que son los oncogenes. Los oncogenes, básicamente, lo que son unos genes que aceleran el ciclo celular y siempre tienen a la célula en ciclo celular dividiéndose activamente. Entonces, a veces hay mutaciones en esos oncogenes donde se sobreactivan, entonces estimulan demasiado a la célula. En este caso, no necesitamos un estímulo para que la célula se divida, no necesitamos que exista un daño ni nada, simplemente con tener esa mutación la va a tener. Entonces, una vez que entendemos esos dos conceptos, este tipo de patología está asociada a la hipótesis de que tiene que tener las dos cosas. Primero, el gen ese que protege el ciclo dañado y segundo, que existe el factor de riesgo. Esto es importante porque vamos a tener dos tipos de cáncer de colon que van a atender a las dos fisiopatologías diferentes. Vamos a tener uno que van a tener que tener las dos cosas dañadas y vamos a tener otro que está dañado ese y listo. Y va a ocurrir cáncer de colon. Bueno, una alta posibilidad, porque no todas las enfermedades tienen 100% de presión, o sea, de presión. Hay enfermedades con presión variable. ¿Entendieron esos conceptos? Ah, bueno. Ah, bueno.
Seguimos. Entonces, esta gente tiene cientos de pólipos que comienzan antes de la pubertad en todo el colon. Esto es importante porque vimos que los pólipos son más comunes en el sigmoide, ¿verdad? Esto siempre vuelve en el recto, aunque hay pólipos en el recto, el sigmoide es recto ahí, pero es como más el sigmoide. Entonces, este tipo de gente va a mutar 100% a eso. Por eso se le hace colectomía profiláctica, se le quita el colon para evitar el colorectal carcinoma. Bien. Entonces, ese tipo de gente, si le salen pólipos a ellos, se van a convertir en cáncer, porque entienden, ya ellos tienen el gen dañado, el tumor suppressor gene. Entonces, por eso ni siquiera lo exponen al riesgo de que le salgan pólipos, porque va a evolucionar. Entonces, ustedes dirían de que, ay, pero ¿y si él tiene una vida sana y no tiene enfermedad inflamatoria y no tiene ninguna de estas cosas? Sí, eso sería lo ideal, pero eso tú no puedes controlarlo. Es mejor controlar esto, una cirugía programada, que una gente con cáncer de colon. Gardner Syndrome. Hay como unas cositas ahí, unas mnemotecnias que ellos utilizan para acordar de estas vainas. Pero bueno, yo le voy a decir cuál es la que yo utilizo. Ustedes utilizan esa si quieren, ustedes saben. Entonces, ¿cuál es el enfoque que usted le va a dar a estos síndromes? Es un paciente que tenga pólipo y otras cosas más. Entonces, atendiendo esas cosas, otras cosas más que tiene, es que se va a llamar el síndrome. Está asociado con este gen, óseo y soft tissues. Bien, entonces, ¿cómo yo me acuerdo de esta? Gardner me suena como a gardener, como a jardinero, por lo menos para mí. Entonces, este tipo de paciente tiene osteomas, tiene hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina y mucho diente. Como yo, no sé, me acordaba, como era osteoma del cráneo y la mandíbula, como que tenía un casco, hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina y con mucho diente, como que con eso cortaba, no sé, como que imaginaba algo como que era como una figura que era un jardinero, bien, pero que tenía como un casco, como si fuera, no sé, un tipo de figura, bien, porque es una enfermedad un poquito extraña, pero bueno, esa es la que yo utilizaba. Son cosas muy específicas, esa es la forma más fácil también de ustedes acordarse. Okay, y eso de que impacte supernumerarity, nosotros no hemos visto eso en ninguna vaina hasta ahora, ¿verdad que no? Tampoco hemos visto osteoma de la cabeza y de la mandíbula. La única enfermedad así que quizá hemos visto, recordemos, no lo hemos visto, no lo hemos dado, pero que hace eso es la acromegalia, que crece cosas en la mandíbula, pero no hemos visto de que así. Existen tumores, claro que sí, muchísimo, y en el cráneo y todo eso, pero el enfoque del examen no es eso, no hemos hablado de esa cosa. O sea, que esto es como muy hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina. O sea, nosotros hablamos de ojo, ni siquiera mencionamos, nada más mencionamos que eso existe. ¿Entienden? Entonces, es como muy específico. Apréndanse entonces eso, el FAP. Recuerden, búsquenselo ahí, tanto lo oncogen, todos los tumores suppressor gene, ahí están. El turco, esto yo me imagino turco como de turbante. Está asociado a eso o al síndrome de Lynch. Bien, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pólipo, ¿verdad? Porque todo esto lo más que tiene, todavía tienen pólipos, recuerden. Pólipo más tumores malignos del sistema nervioso central, meduloblastoma y glioma. Ah, está bien, ahí hay dos tumores. Díganme dos tumores más. ¿Cuál es el tumor más común del sistema nervioso central?
Entonces tienen que pensar cuál es la célula más común. La célula de la glía. Glía multiforme, astrocitoma, esos son gliomas. Neuroblastoma. Recuerden que ese es más común, pero ese es en niños, por eso lo pusieron. Claro, no es más común en niños. O sea, es el más común, pero no es el más común en niños. Ese es más común en niños. El más común en niños también es un glioma. Bien. Recuerden la histología, cómo se ven eso, con la descripción de los vasos sanguíneos y todo eso. Entonces, turcot, turbante. Ahí básicamente, si tiene pólipo y tumores malignos en el sistema nervioso central, bueno, Pew Jeghers, aquí está. Concha, no hay una foto de eso. Es que la foto de eso es tan característica. Si ustedes quieren, búsquenla en el celular porque ustedes van a que me refiero. Una enfermedad autosómica dominante. Recuerden, la herencia la hice aquí es simplemente porque si dos gentes se casan y tienen hijos, dependiendo si la mamá es portadora o qué, lo que sea, recuerden con el cuadrado de Punnett que existe hasta un 25 o hasta un 50% que sale con una enfermedad. Entonces, este va a tener pólipo amartomatoso, pues claro, ya dijimos, la mencionamos amartoma y dijimos que aquí eran pólipos, pues estamos en los síndromes de poliposis. Pero, aparte de toda esa vaina, va a tener esto. Pero la más característica que te va a ver en el paciente y tú lo vas a ver son estas, las que están en la boca. Eso es importante porque una imagen súper característica. No hemos visto todavía patologías que se manifiesten así como es. Lo va a tener en la mano y lo va a tener en los genitales. Bien. Está asociado con alto riesgo de cáncer, ese síndrome. Daryl, pero aquí dice que estos no son neoplásicos, el Peu Jäger. No. No está diciendo eso. Está diciendo que los pólipos amartomatosos son lo que son la histología, no, pero que está asociado con Peu Jäger. O sea, que Peu Jäger tiene ese tipo de pólipo. No que ese pólipo no puede convertirse en algo maligno si se encuentra en otro tipo de circunstancias. Bien, pero está asociado no solamente el Pew Jäger con de colon, sino de estómago, gastrointestinal completo, lo único que falta es el hígado. Entonces, pólipos, mácula hiperpigmentada y está asociado a alto riesgo de cáncer. Si algo dice que está asociado a alto riesgo de cáncer, apréndase. Poliposis juvenil, igual, autosómico dominante, estos son pólipos en niños de menos de 5 años. Tiene mucho pólipo amartomatoso en el colon, pero también tiene el estómago e intestino. Y está asociado con eso. Igual. Es lo mismo. Bien. Es como si fuera un, qué sé yo, un Pew Jäger sin las máculas. Una pregunta, Darín. Bueno, se le fue el internet a Darín. Seguro se le presentó algo, espera. Quería preguntarle cómo aparecen eso en las preguntas, porque no sé, para mí como que se parecen mucho. ¿Qué no van a decir? Que tiene pólipos. Le fue el internet, parece. Sí, eso parece. Dile, Eddie, ¿cómo tú crees que no pueden poner preguntas de eso? Porque eso es lo que le iba a preguntar. Eso será uno chequearlo en YouGov a ver cómo viene la pregunta de ahí después. Cuando uno vaya haciendo esa pregunta. A mí como que se parecen todos. Yo no veo cómo podrían poner una pregunta de que tienen pólipos. La mayoría tienen pólipos en la mujer.
Ese complejo. Ah, porque están saliendo. Vamos a preguntar por el grupo a ver si. ¿Qué pasó? Dame ver. Daniel puso que tiene problemas. Parece con el internet o algo así. Otra cosa que yo le voy a decir a Daryl, que esos síndromes sería mejor que lo vaya explicando con sus imágenes para uno asociarlos también. Podemos hacer cuando se vaya de repaso, pedirle a Yolanda como que dé como un repasito después de las cosas que a uno le sale como difícil, incluyendo ahí eso. A uno fijarlo mejor. Sí, porque es que el internet como que no le ayuda.
Ok, volvemos. Para apretar. Activo. Son aquí ya cuando esta vaina hace que no quiero proyectar. Coño. Ok. Pues. Oh, déjame ponerlo a grabar. Pueden ver la pantalla ahí. Sí, se ve. Sí. Ok, nítido. Seguimos. Entonces, aquí hablamos de eso ahí mismo. Y falta esto. Autosómicas recesivas, recuerden, altas generaciones. Puede afectar un 25% de cada embarazo. Apréndanse esos genes, lo que hacen ahí. Está asociada al riesgo de esto. Son aeromatosos, pero pueden ser hiperplásicos cerrados, o sea, de todo tipo. Recuerden que los cerrados son, del punto de vista ah, histológico, pero también está asociado con adenoma del duodeno en el ovario y la vejiga. Entonces, si ustedes ven, hay otros síndromes que ustedes van a ver que tienen el útero, que tienen qué sé yo dónde. Entonces, esta es la patología si una gente tiene cáncer de ovario, de vejiga o duodeno, pero el duodeno no me hemos visto como dos patologías que afectan ahí. Entonces, esto es básicamente, tiene pólipo y qué más. Bien, hacer diferenciar entre todos esos que están ahí. Pero ustedes ven que este está asociado a que hay un familiar. Este está asociado a que tiene la cara como si tuviera puesto un casco. Este está asociado a que tiene el sistema nervioso central. Este está asociado a que tienen cosas en la boca. O sea, busquen las cosas únicas de cada uno y ya se le hace fácil así. Síndrome de Lynch, que ya lo vimos allí. Cónchole, no lo subraya. Lo vimos, ¿dónde fue que lo vimos? Míralo aquí. En el síndrome de Turcot. Vamos a ver entonces qué es eso. También esto le llaman hereditario y no un poliposis colorectal carcinoma. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el cáncer de colon que no tiene que ver con pólipo. La gente no puede no tener pólipo y este es el otro cáncer que le da. Por eso le dije que es importante eso. Se lo pueden escribir así, hereditario y no poliposis, pero el nombre te está diciendo básicamente. Es autosómica dominante y afecta a eso. Mismatch repair, ustedes lo van a ver allá también, en los déficits de los mecanismos de reparación del ADN. Lo van a ver. Esta es una de esas, ya vimos otro y otra, y hay como 4 o 5 enfermedades más. Apréndanse eso. ¿Qué es lo que causa esto? Inestabilidad de los microsatélites. Eso lo van a preguntar. El 80% progresa colorectal carcinoma. Siempre tiene el colon involucrado y está asociado a estos otros cánceres. Ellos dicen que Merrill Lynch tiene CEOs. Esa yo creo que está buena. Pero endometria lo varian y en la piel y también en el colon, el síndrome de Lynch, y que está asociado a esos genes. Entonces, básicamente, cuando una gente tenga un cáncer de colon, primero el diferencial, ¿está asociado a pólipo o no? Sí, sí. Bueno, son todos los otros pólipos que vimos, el viaje ahí, de lo que se convierte a maligno y también lo que son, hiperplásicos que pueden llegar a convertirse en eso. Ok, cool. Y lo amartomatoso. Ok, sí. Entonces no tiene pólipo, no está asociado con ese. Bueno, es este. ¿Qué tenemos que aprendernos? Los genes de cada uno, entonces. ¿Y cuál es el defecto del punto de vista bioquímico? O, bueno, vamos a llamarle de eso es biología molecular, pues estamos hablando de ADN y eso, entonces sí, eso. Entonces ahora vamos a hablar del cáncer de colon. La mayoría de los pacientes tienen más de 50 años, por eso es que el screening comienza a los 50 años, y un 25% tiene historia de familia. Ustedes se fijaron, hay
muchos síndromes ahí que son autosómicos dominantes y otros son autosómicos recesivos. Sí, está asociado a la herencia. O sea, claro, dependiendo del tipo de cáncer que tengamos, ¿verdad? Porque si tenemos lo que está asociado a pólipos, necesitamos el factor de riesgo de los pólipos. O sea, está asociado a tumor suppressor gene. Y lo que no están asociados a eso son oncogenes, lo que ocurren así. Factores de riesgo. Polipoadenomatosis cerrado. Todos los síndromes familiares que tengan cáncer, como verdad, vimos unos cuantos aquí, pero hay otros. Enfermedades inflamatorias gastrointestinales, Crohn, colitis ulcerativa, todita. Pero de las inflamatorias así, por ejemplo, quizá, bueno, el espru celíaco también, pero todas, pónganla en sentido todo. Quizá con la que menos asocian es la del IBS síndrome y el síndrome de colon irritable. La gente esa que se mejora y va al baño, un día hace diarrea, otro día tratañía, quizá es la que menos asocian, pero cualquier enfermedad inflamatoria puede estar asociada con eso. Fumar, la dieta de carne procesada, ahí ellos dicen que son los chinos los que comen más carne procesada. Yo no sé si es verdad, pero si ellos lo dicen, yo lo creo. Y comer baja fibra. Entonces, de estos factores de riesgo, el más común que tiene toda la gente es comer baja fibra. Luego fumar, luego la dieta y luego estas enfermedades, porque la mayoría de la gente no está enferma y no tiene ninguna de este tipo de cosas. ¿Dónde que más se presentan? Recto sigmoideo, porque dijimos que hay que más como los pólipos y todo eso. Hoy parece que bajé. Ascendente y descendente. Entonces, aquí es importante diferenciar los cánceres del lado derecho, el lado izquierdo, qué tipo de complicaciones causan y esa vaina. Entonces, la mayoría de estos colon son asintomáticos. O sea, de estos cánceres son asintomáticos. ¿Por qué es importante eso? Que cuando comienzan a presentar síntomas, porque ya han crecido demasiado y están comprimiendo otros espacios. Entonces, del lado derecho, también se le llama secal porque ahí está el ciego o ascendente. ¿Con qué está asociado eso? Con sangre oculta. Por eso ustedes van a ver que a estos pacientes se les hace ese estudio, el de sangre oculta, no un coprológico, no sangre oculta. O sea, es o sea, no una sangre como la que vimos los hemorroides, que es una sangre que vamos a ver, bueno, sí, mira, hay sangre, no, esta no se ve. Este tipo de paciente entonces puede tener anemia. Y esto es importante, porque normalmente las mujeres, por tener la menstruación, para los gringos la menstruación dura hasta los 51 años. Bien, porque son 40 años después de que te comience. Ellos dicen que a los 11, bueno, whatever, más o menos por ahí. Pero la mujer tiene justificado hasta cierto punto cuando tiene anemia que tú pienses, ¿verdad? Una de las cosas que tú debes pensar primero es preguntarle sobre el periodo, si es muy abundante, cuánta toalla utiliza al día, todos esos datos te lo van a dar. O si tiene un sangrado anormal, que a mitad de ciclo, cosas raras, que está perdiendo sangre, que es evidente. Tú ves, tú te vas por ahí, preguntas eso primero, porque es una mujer, hay que preguntarle sobre eso, y más si tiene un sangrado, si tiene una anemia. Ahora, si ustedes ven a un hombre joven, ¿verdad? Estamos hablando jóvenes, 55, 60 años, con anemia por déficit de hierro, lo primero que deben pensar es en cáncer de colon. Bien, porque el hombre no tiene ninguna razón para estar perdiendo sangre, a menos que tenga un sangrado, ¿verdad? O una úlcera o una vaina, pero lo primero que deben pensar es en cáncer de colon, principalmente si no tiene de que sintomatología, de que, porque si te dice, mira, tengo reflujo gastroesofágico, me arde, tú puedes pensar que una úlcera, pero si no tiene nada de eso y tiene una anemia microcítica hipocrómica y que sea polihierro, hay una forma de uno saber si es polihierro, se hace un perfil del hierro ya. Entonces, ahí es importante entender esto, porque cuando tú sangras, es sangre oculta, tú no ves que tú estás sangrando, pero entonces sí pierdes sangre y sí haces anemia. Del lado izquierdo, en el recto sigmoideo, y está asociado con hematoquexia y obstrucción. Hematoquexia, ya la sangre sí se ve, ya mira, hay sangre ahí. Entonces, ya ese tipo de paciente quizá no haga anemia, porque va ahí, mira, ya tengo el sangrado aquí.
tú sabes, van a ir más temprano. Y van a ir también porque hace obstrucción. Obstrucción, este tipo de gente puede presentar desde el punto de vista, no es que se van a estreñir necesariamente, sino una disminución en el calibre de las heces. Bien, pueden presentar eso. Pero también sí pueden presentar distensión abdominal, obstrucción y todo ese tipo de cosas. En el ascendente, ellos dicen que son una masa exofítica. Hacia afuera, iron deficiency, weight loss, anemia. Son cánceres, va a haber pérdida de peso. Bien, pero una masa hacia afuera, lo ascendente. Y hacia abajo son hacia adentro, infiltrantes, por eso causan obstrucción. Pueden ser parcial. Dolor cólico, porque hay una obstrucción, y con la peristalsis ya hablamos de eso, el tipo de dolor cólico, un dolor de obstrucción, y hematoquesia, el sangrado es evidente. Estas son cosas que de medicina general la gente como que, esto sí se lo dicen como 2 o 3 veces. Tiene cómo diferenciar que el del lado izquierdo tiene que formarse el billetero, que no sé qué vaina, que el de... Ok, del lado izquierdo obstruye, entonces como está ahí mismo en la mucosa, ¿verdad? Como creció para adentro, cuando las heces cruzan puede lastimarlo, y por eso que sangra y se ve. Entonces, si hacen esa analogía, el otro lado simplemente sale para afuera y eso. Puede presentar con esta vaina endocarditis. Bien, recuerdan las endocarditis cuando vimos y cuando vimos las bacterias. Por ejemplo, ¿qué tipo de bacteria el bovis? El galolítico es ese. A ver si alguien recuerda. ¿Es un coco, un bacilo, gran positivo o gran negativo? Pero no puedo ser gran negativo. No. Es un gran positivo, gamma hemolítico, ahí de lo que están ahí con abajo de lo que hacen hemólisis ahí de los cocos. Recuerdan que estaba el alfa hemolítico, el beta hemolítico y el gamma hemolítico. ¿Verdad? El alfa que no hacía ninguna, el beta hemolítico la hacía completa y el gamma hemolítico que la hacía parcial. La mayoría de las bacterias son del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo llega una bacteria del tracto gastrointestinal al corazón? Bueno, no debería llegar porque el intestino no se comunica. De la única forma es que un tumor de ese órgano invada otro órgano, ¿verdad? Y que invada los vasos sanguíneos, arteriales o venosos, como sea, whatever. Y entonces ese tejido, ¿verdad? Ya no va a separar, sino que ahora va a comunicar. Y va a comunicar entonces la parte gastrointestinal con la circulación sistémica. Y esa bacteria va a entrar a la sangre. Y esa bacteria en la sangre va a llegar al corazón. Y en el corazón va a causar una endocarditis. Pero va a ser más común, claro, en pacientes que tengan válvula dañada, ese tipo de cosas. Pero ellos no le van a preguntar, mira, tiene válvula dañada. Si no, mira, este paciente tiene una endocarditis, hicimos esta biopsia, whatever. Mira, creció esta bacteria, esta que está aquí. ¿Qué yo debería pensar que tiene el paciente si esta bacteria tiene el corazón? Cáncer de colon. Está bien, esa es la relación y la integración con las otras cosas que hemos estudiado anteriormente, como la endocarditis, las bacterias y esta relación anatómica. Como le dije, deficiencia y anemia, menos 50 años. Me gusta subirle un chin porque un hombre de 50 años está bacano todavía, según las preguntas aquí. Y mujeres posmenopáusicas. Si ya es posmenopáusica y dice que con anemia microcítica hipocrómica, piensen en eso. Pero si una mujer joven no. Porque una mujer posmenopáusica no debería estar sangrando todos los meses. Screening. Quizás esto no se lo pregunten, pero bueno, ya ustedes se lo saben por cultura general. Hay un calculador de riesgo, ¿verdad? Cuando la gente tiene como un riesgo moderado, aunque aquí dice 45, los 50, así mismo. Podemos ver esos pólipos, mira, así se ve esos pólipos. Si yo le pregunto a usted qué tipo de pólipo es, ese es sésilo cerrado.
Ese es raro porque está entero, no ve que como que no salen para afuera, de que como un palito ahí. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para esto? No importa, no le van a preguntar necesariamente eso. Pero una sigmoidoscopía, porque es importante ver el sigmoide, porque es la mayoría que están ahí. Tiene sentido eso. Este estudio, fecal occult blood testing, tiene sentido eso. Inmunohistoquímica fecal. Pero fíjense que fecal, no hemos visto ningún estudio fecal hasta ahora. Bueno, estos tienen dos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Ahí vamos a estudiar a ver si tiene sangre o a ver si tiene marcadores. Listo. Desde el punto de vista inmunohistoquímico. Se puede hacer este también, pero fíjense que todos tienen fecal. Y se puede hacer una tomografía. Ya se puede ver de todos los puntos de vista. Básicamente como si ustedes estuvieran estudiando cualquier otra cosa con vaina inmunohistoquímica, que son específicas para eso. Y este estudio que es de sangre oculta, que es como, y sabemos que ya hay uno que causa sangre oculta, bueno, vamos a buscar eso. Si los pacientes tienen un relativo de primer nivel, cinco años antes de la colonoscopia, o 10 años antes de el tiempo que se lo descubrieron al paciente. Ejemplo, si el paciente fue a los 30 años que se lo descubrieron, bueno, pues los hijos tienen que hacerse a los 20 la colonoscopia. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa diferencia, bueno, porque quizá cuando él se la descubrieron, él ya tenía el cáncer activo, entonces eso le da una brecha de 10 años, ¿verdad? A que si tú se lo descubres a los hijos, puedas tratarlo temprano y no haya tanta complicación. Los pacientes con enfermedad inflamatoria gastrointestinal se les debe hacer cualquier estudio de estos, ¿verdad? En busca de cáncer a los 8 años después. ¿Cómo se ve? Una radiografía con varios, así, Apple Core, ese es el sigmoide. Como servilletero, en español le dicen, en inglés como corazón de manzana. Marcadores, el que vamos a buscar, el sea marker, pero no para el screening. Para el screening vamos a utilizar aquellos de allá arriba. Entonces, ¿cuál ustedes se tienen que aprender? Este, que se utiliza para monitorear recurrencia, el SEA marker. ¿Ve? Esto es importante porque como de todo lo que nos dicen en la universidad, lo único que mencionan es eso. Entonces, es importante que ustedes entiendan para qué se usa. Para monitorear recurrencia, porque ustedes se van a dar cuenta, estudiando los cánceres, que la gente no se sana de los cánceres. La gente vive libre de cáncer. ¿A qué me refiero con eso? Al que le quita un cáncer de colon, no porque se lo quitaron, no puede ser que no le dé en otro par de años después. Porque recuerden que ese tipo de personas que le ocurre ese cáncer tienen alguna mutación. Bien, o la mutación está en un tumor suppressor gene, o la mutación no está ahí, está en otra vaina. Entonces, tú no le quitas el riesgo que le pase de nuevo. Tú lo que quizás puedes eliminar los factores de riesgo, si tiene factores de riesgo modificables. Bien, entonces por eso es importante entender eso. Entonces, no se aprendan cuáles, apréndanse este, que es un solo, y todos los otros son para el screening. Entonces, como le dije, apréndanse esto. Miren, ellos tienen una mnemotecnia bacana con esto. AK-53. Hay un tipo de modelo de ametralladora que se hizo, bueno, de ametralladora no, de fusil de asalto. Es como una ametralladora semiautomática que se usó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, lo utilizaron los rusos, que es la AK-47, ¿verdad? Entonces hubo un pana que dijo AK-53. Entonces ahí ustedes se van a aprender que el APC Gen, que lo vimos allá arriba, ¿verdad? Estamos viendo los cánceres, ya lo mencionamos. El KRAS y el tumor suppressor gene de él.
P53. Bien. Entonces, es importante entender cómo ocurre el proceso. Primero, tú tienes el colon normal. El colon normal, si pierde este gen, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la proliferación y va a disminuir la adhesión intercelular. ¿Qué quiere decir eso? Que él puede crecer desorganizado porque no está pegado a las otras células. Ustedes recuerdan las uniones intracelulares, que demosoma, midemosoma y toda esa vaina. Bueno, va a perder todo eso. Entonces, una vez que eso pierde, ese tumor suppressor gene, el colon está a riesgo. Está en riesgo. ¿De qué? Bueno, de sufrir un trauma o de sufrir cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Otra mutación más de esto que ocurre. Ya ahí tenemos otra. Entonces, el KRAS es un regulador del ciclo celular. Uno lo que hace es que básicamente cuando eso se activa, la célula entonces ahora, incluso sin recibir un estímulo, va a comenzar a dividirse y eso va a crear un adenoma. Un adenoma es tejido normal todavía. Tú lo miras, van a haber muchas glándulas, pero todavía no va a tener atipia celular, no van a haber células inmaduras, no va a haber ese núcleo hipercromático, la relación núcleo-citoplasma va a estar conservada, o sea, no va a haber un nucleoide grandísimo, o sea, que no va a ser una célula que va a estar tan metabólicamente activa. Pero si se pierde el 53, entonces ya ahí sí. Ya ahí se convierte en un carcinoma. Entonces, AK53, APC gen de normal a riesgo. El KRAS de riesgo al adenoma y del adenoma al carcinoma, el P53. Ellos le van a preguntar esa vía. Mira, el paciente se encuentra en este estado. Vamos a suponer en este. ¿Qué él necesita para convertir eso en un adenoma? Bien. O te dicen, mira, encontramos un carcinoma. ¿Cuál de estas mutaciones o cuál de esto, qué sé yo qué, vías de la estabilidad cromosomal es que está alterada? Entonces, aprenderse eso. Son 3 estados que pasamos. Riesgo, adenoma, carcinoma. APC gen, mutación de RAS, P53. Yo lo que hacía era así mismo, que lo ponía. Normal, sacaba una rayita cuando me lo preguntaban. Normal a riesgo. Riesgo, adenoma y adenoma carcinoma. Y en este espacio que ponía aquí, ponía APC, KRAS, como mismo estaba así escrito. Y ya me ubicaba rápido y respondía. Otro de las alteraciones de reparación de eso, vayan ya, o sea, la mencionamos allá arriba, la mencionamos aquí mismo, o sea, son las mismas. Ustedes van y se lo leen allá en bioquímica. Está asociada con eso, ya lo sabemos, está asociado con esto, de nuevo, repitiendo la misma vaina. Entonces, chequen esta vaina. Esto es importante porque una asociación súper extraña. Consumir aspirina está asociado a reducción del riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque hace una sobreexpresión de los receptores de ciclooxigenasa 2 y que están asociados a disminuir el riesgo de cáncer de colon. Entonces, si le preguntan si su paciente bebe aspirina, la aspirina reduce el riesgo vascular. Ustedes se van a dar cuenta que una de las razones, si se ponen a fundir con eso y quieren, es por eso, porque hasta cierto punto, como la irrigación del tracto gastrointestinal tan larga, también se encuentra con los mismos factores de riesgo cardiovascular que cualquier otro órgano. A veces uno se le olvida esa vaina. Y que una de las patologías que hace esto cuando se daña la circulación son los cánceres, porque recuerden que les mencioné que el mayor estímulo que existe para que un tejido se divida o se ponga en estrés o que crezcan vasos sanguíneos, principalmente la parte vascular, me estoy refiriendo, es la hipoxia. Pero en sentido general, la hipoxia, bien, no solo el factor inducible por hipoxia no solamente estimula el factor derivado del endotelio vascular, son muchos. Recuerden que la vida se cría en hipoxia, bien, condiciones
de oxígeno que no son con las que uno vive, desde la barriga, uno no tiene el oxígeno que al 100%. Es verdad que no lo necesita, pero se mantiene en hipoxia durante todo el tiempo, o sea, las concentraciones de oxígeno no son la normal. Entonces, por eso la aspirina, porque disminuye el riesgo cardiovascular. Ellos dicen AINE en general, pero sepan que es la aspirina. Déjenme buscar un poquito de agua. Seguimos con cirrosis. Un poquito. Ok, ya habíamos mencionado lo de cirrosis, entonces vamos ahora a desglosarlo eso. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, porque aquí no hay nadie. Sí, se escucha, pero yo creo que nosotros dimos Sí, cirrosis con escuchamos. Yolano cuando nos dio la clase. Ah, pues díganme que él no le dio entonces. Cirrosis, ¿vieron qué más? Espontánea bacteria overgrowth. Lo vimos ¿Vieron, también. ¿Vieron los serum marker para liver pathology? Sí, también. Y hablaron como de las relaciones, eso es importante, porque como ustedes vean una enzima hepática, ustedes sepan si es por alcohol, si es por hepatitis, o sea, nada más con ver los análisis hepáticos. Está bien, eso es importante. Sí. ¿Vieron síndrome de Reyes? Sí, también. Sigue diciéndome. ¿Vieron enfermedad alcohólica del hígado? Yo creo que ahí fue que nos quedamos, pero Reyes lo vimos. Sí, no es Ok. así, los muchachos que me confirmen. Cirrosis alcohólica, vieron no alcohol y liver disease, autoinmune hepatitis, encefalopatía hepática. Yo creo que el síndrome de Reyes fue lo último que vimos, como yo me acuerdo. Bueno, pues si fue síndrome de Reyes, entonces vamos aquí a esta. Entonces el nombre dice lo que es, ¿verdad? Y esta histología está buena, está chula, porque nos va a permitir hacer ese diferencial, está mucho, está bacano. Entonces, enfermedad alcohólica del hígado, el nombre lo dice, ¿verdad? Estatosis hepática. ¿Cómo se va a ver la estatosis hepática? Así mismo, con microvesículas. Fíjense que se parecen como los hidrodendrogliomas, pero este tejido de hígado, ¿verdad? Como con el citoplasma claro, pero es porque tiene mucho lípido. Pero principalmente estas microvesículas, que ve que no son células, no tienen núcleo ni nada. Bien. O las que tienen núcleo, algunas están desplazadas a la periferia, ¿se fijan? Que están desplazadas a la periferia los núcleos. Entonces, a eso es importante, esta descripción macrovesicular, porque vamos a ver otra patología, o no sé si ya la vieron, que es microvesicular. O sea, las vesículas son más pequeñas, estas se ven ahí, o sea, se ven más grandes que tú la puedes diferenciar. Esa descripción es importante porque le van a poner un paciente que va a tener un hígado graso y va a tener microvesicular, ¿verdad? Y no va a ser esta, va a ser otra. Tratamiento para esta gente, deja de beber alcohol. Listo. Hasta ahí acaba esa. Es una patología muy común. Hay un tipo de estadounidense característico que describen en pregunta que es el típico de 35, 45 años que se bebe 12 cervezas al día, 12 cervezas de lata, normal, en su casa, viendo juegos de fútbol americano y haciendo esas vainas extrañas. Entonces, eso. Este tipo de paciente va a tener eso, lo va a presentar. Hepatitis alcohólica. Esto son los alcohólicos. Bien. No el que necesariamente se bebe 2, 3 cervezas en su casa, par de días, sino gente heavy drinking, que beben
ron, que beben, ¿cómo que ellos le llaman al whisky allá? Bourbon y esa vaina. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Swollen and necrosis hepatocyte with neutrophil infiltrate. Bien, entonces, mírenlo ahí, eso, mírenlo ahí cómo se ve. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? El infiltrado eosinofílico, lo estamos viendo, ¿verdad? Digo, neutrofílico. Esos son los neutrófilos, porque el tejido hepático que está ahí no está. Hay necrosis, no tiene núcleo. Miren, ahí no hay núcleo. Ahí no hay núcleo. Ahí no hay núcleo. Aquí no. Mira toda esa área sin núcleo. Eso es necrosis. Recuerden que aquí lo que vamos a tener es necrosis coagulativa, o sea que el tejido se queda más o menos igual. Bien. Hay un hallazgo histopatológico que es característico de como 5 o 6 enfermedades que se llaman Mallory Bodies. Bien, este es un tipo de patología que lo tiene. Ellos lo ponen ahí, que son como unos keratin pearls. Bien, pero son inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas. Y fíjense, hay una inclusión adentro del citoplasma, una célula, no está en el espacio afuera, y que se ve más intensa. Bien, hay unas cuantas ahí. Cirrosis alcohólica. Ya es cuando todo eso se complica. Esto básicamente son como 3 escalas, 3 espectros de la misma patología. Cirrosis alcohólica, esta forma es ya la irreversible. Ya vamos a tener esclerosis. Miren ahí, fíjense que ese tejido no se ve normal, se ve como una banda de un color diferente porque no se va a teñir igual, porque no es este tejido, es otro. Banda fibrosa. ¿Cómo va a tener fibrosis en el hígado? Fibrosis hepática, cirrosis, fibrosis es lo mismo. Va a tener hipertensión portal y end-stage liver disease. A ver, ya que ustedes vieron, ¿cuál fue esta? Esto, vieron cirrosis hepática. ¿Cuáles son las enfermedades de finales o sea, cuál es falla hepática? ¿En qué va a tener problema el paciente? ¿Y cómo cómo va a manifestar eso? A ver cuáles se le ocurren. Con edema, Muy bien, ¿cuál más? bilirrubina alta, Ok, la bilirrubina alta, ictericia, ok. ¿Qué más? puede ser hipertensión Base, base hipertensión, ¿dónde? portal. Ok, hipertensión portal, varices esofágica, ok. Edema en miembros inferiores, ok, ¿qué más? Todas esas cosas que ustedes me están diciendo la puede causar otra enfermedad. Es importante identificar cuáles son las específicas que te van a decir, mira, el problema es el hígado aquí. No que estoy diciendo que lo que ustedes me están diciendo está mal, pero hipertensión portal te lo puede causar un tumor, sí, pues puede ser, está bien, eso en el mismo hígado, claro que sí. Pero hipertensión portal tú puedes tener hasta por falla cardíaca derecha, ¿verdad que sí? Sí, ¿Qué es lo que dicen ahí en el chat? Tengo la pantalla completa, no estoy viendo. Trombocitopenia, ¿cómo así? Esa sí, explícame esa. Explícame la trombocitopenia. ¿Alguien más? Una que sea específica de hígado, que tú dices, sí, está aquí el problema en el hígado. Porque tú dijiste hipertensión portal. Yo dejé algo afuera de la hipertensión portal para no mencionarlo, pero tiene que ver con eso.
No, como una cosa de que caput medusae, como o con una vaina, como unos vasos sanguíneos en forma de medusa, pero umbilicales. También como lesiones vasculares en la piel que aparecen. Ustedes lo que tienen que, cuando ustedes quieran recordar eso, acuérdense, mire, igual, como si fuera un paciente con esto mismo que está aquí, este paciente, ¿a qué paciente le parece eso a ustedes? Así, si ustedes lo ven así, y no saben que estamos hablando de hígado, ¿a qué paciente se parece? Un don con diabetes. Los don con diabetes no tienen la barriga así. A mí me parece un Cushing, un don con Cushing, me parece. Bien. Y de una vez yo asocio Cushing, porque Cushing tiene que ver con los esteroides. Recuerden que los esteroides se metabolizan a nivel hepático. Entonces la gente va a tener sobreexposición a esteroides. No porque lo está produciendo, sino básicamente se está causando un Cushing ellos mismos, porque no lo están metabolizando los esteroides. Y va a tener esas proliferaciones vasculares. Bien. El caput medusae, eso, varices, anorrectales, pero también va a tener esto, spider angioma. Fíjense, son las cosas que son características, las tienes ahí. Aunque claro, lo está presentando desde aquí, ¿verdad? Esto básicamente está hablando de falla hepática. Atrofia testicular, ginecomastia. David, que yo pensaba que el coaching nada más como que le daba a las mujeres, El cucho, como que eso era no, sí. no. O No, sea, ahora dice que yo mira, pensaba, o sea, que está mira, no, tu razonamiento, porque una enfermedad autoinmune y no sé qué vaina, ¿verdad? Es más como de mujeres. Pero pasa que la mayoría de gente que tiene Cushing en Estados Unidos por meter esteroides para el dolor crónico, ¿entiendes? No es la principal causa, no es autoinmune, pero está bien, lo vamos a ver cuando estemos viendo Cushing allá. Pero tú analizando, autoinmune, más como, o eso era lo que tú estabas pensando. sí, Pero sí, no, la principal razón que no es meterse esteroides, lo que pasa es que en Estados Unidos hay un problema con los esteroides. O con los esteroides y con los opioides, allá no se pasa dolor. Aquí nosotros acetaminofén y póngase paño frío y ya, y resuelven. Allá no le duele, mire, métase este esteroide y métase este opioide ahí también. Pero es la cabeza nada más que me duele. Huela una línea de cocaína también. Y ya, y la gente se va feliz. Pero entonces sí. También recuerden que culturalmente allá el deporte es algo muy importante. Y el disability y toda esa vaina, o sea, la gente se da su tratamiento y sigue y utiliza su medicamento y toda su vaina. Entonces, por eso hay mucha gente que utiliza esteroides. Entonces, bueno, está bien. Entonces, fíjense en lo que sean eso. Trastorno de coagulación, porque recuerden que ahí se hacen un par de factores de coagulación, el 10, el 9, el 7 y el 2. Entonces, la gente va a tener problemas para sangrar. Después vamos a ver cómo son los tipos de sangrado por deficiencia de factores de coagulación. También hay otras enfermedades que no tienen que ver con el alcohol y está asociada al síndrome metabólico. Fíjense aquí cómo ellos describen la histología. Hepatocybalowin y después fibrosis. Fíjense ahí que estas son muchísimas más grandes que esa vesícula, ¿se fijan? Muchísimas más grandes. Está asociada con el síndrome metabólico, obesidad, insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia, HDL bajito. Es un paciente con diabetes cualquiera. La obesidad, ¿verdad? Infiltración grasa a los hepatocitos, tiene sentido. Entonces, el que no está asociado con el alcohol está asociado con la obesidad. Bien. Puede llegar a ser esteatosis, ¿verdad? Porque lípido, y puede causar inflamación y fibrosis. Normalmente no es como el otro es un poquito más agresivo. Y como está asociado con la obesidad, bueno, puede venir y ir con el tiempo. Pero hay otro,
entonces, que ya esto es cuando eso, o sea, avanza y puede entonces ya ahí causar la inflamación y el ballowing. O sea, la mayoría de la gente va a estar sin hacer esto y sin hacer fibrosis. Recuerden que ya cuando hay fibrosis, tú llegas a cirrosis y hepatocelular carcinoma. Eso. Esta normalmente no lo hace, pero puede. Bien. O sea, que es un factor de riesgo, ser obeso para el cáncer de colon. De colon, de hígado, sorry. Hepatita autoinmune. ¿Qué es esto? Como su nombre lo dice, una inflamación autoinmune, más común en mujeres porque autoinmune. Puede ser asintomática, pero puede presentar con las cosas que dan problemas o sea, del punto de vista de sintomatología gastrointestinal, cualquiera, aunque no esté ahí, ¿verdad? Pero pudiera estar, si la inflamación es muy grande, si el flare, aunque no te haya escrito, pero pendiente a que se puede comportar como si fuera una hepatitis, porque el nombre lo dice, una hepatitis autoinmune, ¿verdad? Con ictericia y toda esa vaina. Pero aparte de eso, los pacientes se van a presentar con fatiga, eso es súper vago, no me dice nada, náusea y prurito. Prurito es importante porque conocemos pocas enfermedades que causan prurito. Bien, pero como un trastorno autoinmune, eso te tira para allá, como que hay un componente alérgico, una cosa ahí. Entonces, ¿qué van a estar a positivo esto? Esto, apréndanselo. Se lo van a preguntar, eso. Anti-smooth muscle y anti-liver kidney microsomal 1 antibodies. Porque vamos a una enfermedad que tiene los riñones y el hígado afectados. Entonces, hasta eso positivo allá también, pero para que ya lo estemos viendo aquí. Laboratorio, el de una hepatitis. Histología, linfoplasmatic infiltrate. Célula plasmática. Recuerden que las células plasmáticas son básicamente la evolución de las células que producen anticuerpos, las células B. Por eso el linfoplasmático. Como anticuerpo tiene es algo autoinmune. El nombre te lo dice, encuentras cosas que tienen sentido con el nombre. Bien, es autoinmune, no tiene ninguna otra cosa la gente. Encefalopatía hepática. Una de las funciones de toda la casa del hígado es eliminar productos de desecho. Bien. Entre esos productos de desecho está el amonio. Entonces, ¿qué pasa si no se eliminan? Se acumulan. Si no se acumulan, si se acumulan, se van al cerebro y puede causar disfunción neuropsiquiátrica, que puede ser reversible si esto se arregla. Desorientación, asterisis y alteración del estado de conciencia en sentido general, ¿verdad? Difficult arousal, como ustedes saben que esos son. Básicamente está diciendo que uno tiene el Glasgow más o menos, el otro lo tiene muy bajito. Pero gente que está como somnolienta, así que tú tienes que hablarle. Eso es importante. Bien, porque esto solamente me habla de encefalopatía. Si una gente que está enfermo, pues se está durmiendo, no. Pero una gente que esté como somnoliente y que tú le hablas, te atiende y cuando tú le dejes de hablar, vuelve y como se duerma. Bien, eso es importante identificarlo porque eso me habla de encefalopatía, principalmente de encefalitis. Las encefalitis ustedes la vieron más cuando estábamos hablando de los virus, bacterias, esas vainas, en micro. Pero básicamente es una gente que duerme de más, principalmente un anciano o un niño y que siempre está cansado y que como que tú le hables y no sea trastorno del sueño, sino es esto. Bien. Entonces, esto es lo importante de ahí, de la encefalopatía. Principalmente si una gente te la están presentando en el contexto de que tiene falla hepática. O sea, de antemano tú sabes que tiene falla hepática. Tú lo sabes eso por los análisis, lo sabes por la clínica, lo sabes por lo que sea. Pero ahora te dicen también que tiene alteración del estado de conciencia. Bueno, piensa en eso, mide los niveles de amonio y chequea ahí. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque estos pacientes
pueden estar normales, ¿verdad? Tener su falla hepática y no hacer una encefalopatía. El problema es que ese sistema está un poco jodido porque hay un problema en el hígado, pero si aparte de eso tú le pones el estrés de tener que metabólicamente aumentar el metabolismo de eso que quiere eliminar, bueno, se va a saturar el poco que hay y se va a comenzar a acumular. Entonces, ¿qué cosas aumentan la producción de esto que hay que eliminar? Sangrar, estreñido y tener alguna infección. ¿Bien? Y para disminuirlo, en falla renal, ¿verdad? Diurético, porque pasan los TIP. Los TIP son portosistemi shunts. Básicamente, cuando hay hipertensión portal, uno lo que hace es que con unos dispositivos vasculares, uno hace un bypass del hígado, como si fuera a sacar una circunvalación. En vez de pasar por el hígado, pasa por otro lado, pero del punto de vista vascular. Entonces, aquí podemos modificar eso. Por lactulosa, me lo va a convertir a otra sustancia, ¿verdad? En este caso, creo que de amonio, amoníaco. Y básicamente ahí se pudiera eliminar más fácil ese producto a nivel gastrointestinal, porque así no absorbería esto a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, si tengo un sangrado, constipación, cualquier cosa de esta, yo le doy lactulosa y lo convierto en esto, y así no se absorbe allá. Y si yo quiero disminuir que las bacterias produzcan eso, le doy rifamycin. Entonces, ¿cómo lo controlamos nosotros? Dando rifamycin para disminuir la producción o dando lactulosa para fomentar la conversión a los pacientes que tienen encefalopatía hepática. O para evitar que le ocurra, ¿verdad? Porque si ya tú tienes un sangrado, tú puedes darle profilácticamente. Pero sí, apréndanse el uso de la lactulosa. Que la lactulosa, ustedes saben que eso es un laxante, un azúcar que no se absorbe. Bien. Y el rifamycin es básicamente un antibiótico. Entonces, vamos a hablar, ya que hablamos de cirrosis, vamos a hablar de los tumores. Los tumores la histología te va a decir el nombre, básicamente, y eso es lo que van a ver. Como les dije, no se queden nada más con esta imagen que están viendo aquí. Busquen la imagen de allá de la página para que vean. Hepatic hemangioma. Le está diciendo el nombre que eso tiene que ver con los vasos sanguíneos. También le llaman hemangioma cavernoso. Pero si te dice hepatic hemangioma, te dice que en el hígado ya. El más común de los benignos, que normalmente corresponde a una malformación venosa. Bien. Puede ocurrir a esto, a esa edad, y está asociado a que no se puede hacer biopsia porque puede sangrar, porque es una formación, una malformación arterovenosa. Está asociado también al uso de anticonceptivos orales, por ejemplo. La pueden agregar por ahí. Como se ve así, mira, muchos vasos sanguíneos. Todo eso que estamos viendo son vasos sanguíneos. No el mejor aumento, pero sí. Busquen, como le dije, complementen con lo de allá. Después más adelante, si ustedes quieren, vamos a hacer un día o un ratico para yo enseñar imágenes y estudiarlo desde el punto de vista de histología, porque yo sé que a veces es difícil, pero si ustedes aprenden a saber cuál epitelio está, ajá, Que sí, que sería bueno eso. sí. Pero lo importante es que ustedes integren lo que ustedes ya saben con lo que están viendo. Ustedes saben dónde están los epitelios. Vean qué tipo de epitelio está en qué lado. Ahora ustedes lo que tienen que aprender a ver cómo se ven esos epitelios, cómo se organizan. Bien, pero ustedes saben, si yo le digo piel, usted una vez dice tejido plano estratificado. Ok, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la piel histológicamente, verdad? Si yo le digo a usted de cúbico, bueno, yo no sé cúbico, pero creo que la vejiga y de que alrededor del ovario, ok, pero ¿cómo se ve eso? Si le digo cilíndrico, pero ya vimos cilíndrico en el tracto gastrointestinal, sí se ve, sí. Ok.
Entonces, ¿cómo se ve normal o cómo se ve alterado? Pero sí vamos a sacar un ratico para eso. Pero le digo, el mejor maestro no voy a ser yo. El mejor maestro que ustedes se metan a la página esa y la apoyen, porque eso fue lo que yo hice. O sea, no fue alguien que me lo explicó. Ustedes tienen que ver eso. Porque si vienen donde mí sin ver nada, va a ser como que yo le estoy hablando ahora, ¿entiendes? Vea eso y después chequeamos y cuando lo estemos hablando, ustedes le llegan y ahí complementamos. ¿Está bien? Yo sé que son muchos cortes, mucha vaina, pero bueno, eso es así. Ustedes deciden. ¿Quieren invertir tiempo ahí? Yo les recomiendo que sí, porque vale la pena. Además, es una competencia que le va a quedar para la vida entera. Ustedes no van a estar viendo y que mira un reporte de esto, ¿y qué hay ahí? Ay, yo no sé. No, ustedes van a tener la capacidad de ver un corte y decir, bueno, esto no está normal, me parece tal vaina. Pero es que te lo dice, si tú sabes cómo se ve una glándula, tú sabes que es un adenoma que hay, si tú sabes cómo se ve un keratin pros, tú sabes que son un tipo de cáncer, hay como 5 o 6 que tienen eso. Todas esas cosas se ven, eso, tú no te vas a confundir. Pero viendo bien, eso es viendo. Entonces, focal nodular hiperplasia. Hiperplasia focal nodular. La segunda más común ocurre en este tipo de mujeres. Fíjense aquí la diferencia, una malformación venosa, una arteria aberrante distrófica, porque es un nódulo que hay, no un vaso sanguíneo. Ellos la describen así, busquen una imagen por ahí. La gente no tiene vaina de esto, casi siempre es asintomático y por alguna otra cosa le hicieron un estudio de imagen y lo encontraron, o sea, no es una cosa que da síntomas. Estamos esto lo normal todavía. Hepática adenoma. Es raro porque el hígado no debería tener glándula, ¿verdad? Está relacionado a esto, igual que el de arriba, como le dije, y los usos de esteroides, pero eso es la misma vaina. O sea, anticonceptivos orales y esteroides es lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto de vista de creación, del metabolismo, del colesterol o del esterano, de ahí vienen los esteroides, del ciclopentano, feridofenantreno. Esa estructura de bioquímica que parecía como una casita y vaina. Entonces hicieron un nombre más bacano, le pusieron esterano, pero todas las cosas que vienen de ahí son los esteroides y vamos a ver, ustedes vieron en bioquímica, pero también lo vamos a ver cuando estemos viendo endógeno. Ustedes van a ver que lo que se produce en la glándula suprarrenal son cortisol, aldosterona y hormonas sexuales. Y desde el punto de vista estructural, funcional, se parecen mucho. O sea que una sobreproducción de cualquiera de esas tres hormonas, de cortisol, aldosterona, hormonas sexuales, pudiera dar sintomatologías similares porque tienen molecularmente parecido. O sea que se pueden pegar los receptores y causar algún efecto. Pero bueno, el punto es para que entiendan que esas dos vainas es lo mismo. Se puede romper, ninguno de los otros se podía romper. Bien, estos son, aunque dice adenoma, no son glándulas, son vasos sanguíneos también, por eso se rompe y puede causar un choque hipovolémico, puede sangrar pila. Entonces es importante porque se puede causar una emergencia. Todo eso eran adenomas. Bien, adenoma quiere decir masa, no son malignos. Si termina en carcinoma, bien. Hepatoma, aunque tiene un nombre de benigno, es maligno, ¿verdad? Pero hepatocelular carcinoma. El más común está asociado con la hepatitis, eso nosotros lo sabemos. Está asociado no con cirrosis, ya lo mencionamos allá arriba, de las enfermedades que pueden llevar a cirrosis. Hepatitis C, enfermedad alcohólica, ya lo vimos, y la no alcohólica, fatty liver disease. Enfermedad autoinmune que afectan el hígado, enfermedad de depósito sistémico que afectan el hígado como la hemocromatosis, enfermedad de depósito sistémico del cobre como la enfermedad de Wilson y deficiencia de alfa-1 antitripsina que la vamos a ver un poquito más detallada cuando estemos viendo la parte respiratoria de enfisema que causa, ¿verdad? La anti-1 antitripsina es una proteasa. O sea, es una inhibitora de la proteasa. Una proteasa es la proteasa, básicamente. Entonces, cuando ya no está, la proteasa está desacatada de los macrófagos y todo eso es lo inflamatorio. Y destruye los tejidos, se repara el tejido, destruye los tejidos, repara el tejido. Tejido que se destruye y se repara, llega un momento en que por estar en eso ocurre un error y ocurre un cáncer. Y recuerden que el tejido hepático es un tejido que se repara mucho.
Por eso los daños, ya sea por alguna de estas enfermedades de depósito, ya sea el hierro, ya sea el cobre, ya sea por deficiencia de una enzima, pueden causar entonces cáncer ahí. Hay algunos carcinógenos específicos para el cáncer de hígado, que son la aflatoxina, que viene del aspergillus. Entonces, ¿en qué escenario van a relacionar esa vaina? El aspergillus básicamente es, aunque una bacteria se comporta como un hongo por el punto que forma esporas. Entonces, en algunos cereales, trigo, vaina, whatever, que guardaban en silo, la gente se lo comía esa vaina. Y básicamente tenían la aflatoxina y eso causaba cáncer de cosas. Eso en granjeros de China, de por ahí, ellos le van a decir, mira, esta gente vino ahora con 60 años, los hijos viven aquí, pero él vino a vivir con ellos ahora para acá. Siempre está como eso, que viene como el papá de uno inmigrante, pero el papá ya es viejo. No, él nunca ha ido a un médico allá en el campo donde él vivía y ahora vino aquí y le encontramos tal vaina. ¿Qué tú crees que él pudo estar haciendo para allá? ¿O cuál factor de riesgo? Bueno, esta vaina. ¿Qué vamos a encontrar? Lo mismo de falla hepática, anorexia, jaundice, tender hepatomegaly. Esto es importante porque la otra no necesariamente duele. Las hepatitis no necesariamente van a doler. Si tiene cirrosis, ¿verdad? Que casi siempre los pacientes evolucionan de cirrosis a cáncer, se puede compensar. ¿A qué se refiere? A CITI. Porque recuerden que las proteínas, gran parte se producen en el hígado y tenemos poca proteína. Entonces vamos a tener poca presión hidrostática, coloidal dentro de los vasos sanguíneos. Entonces la presión hidrostática proporcionalmente va a aumentar y va a formar entonces edema, pero edema generalizado, pero principalmente a nivel gastrointestinal. Trombosis a la vena portal, pero bueno, porque tiene problema la coagulación. Bien. Ustedes dirán, pero todos los factores de la coagulación, ¿y cómo si tiene problema de la coagulación va a ser trombosis? ¿No están dañados los factores de la coagulación? Sí, pero hay otros factores de coagulación que son procoagulantes y anticoagulantes. Y los que uno conoce, que llevan el nombre 1, 2, 3, whatever, esos son los procoagulantes. Pero los anticoagulantes, que son el factor C y S, también son factores de coagulación. Pero que cuando se pierden por cualquier patología, ellos se pierden primero, porque su vida media es menos. Entonces, lo primero que se pierde los factores de coagulación son los anticoagulantes, los factores de coagulación anticoagulantes, los que regulan la coagulación. Y por tanto, entonces, en principio, de una patología que afecte los factores de coagulación, principalmente su lugar de producción, que es el hígado, vamos a tener un periodo primero de trombosis, aunque después tú tengas sangrado y vaina, pero primero trombosis. ¿Entendieron eso? Bueno, lo vamos a ver en hemato de nuevo. Se disemina por la sangre, pues tiene muchísimos vasos sanguíneos, ¿verdad? Diagnóstico, ultrasound, ¿verdad? Porque es un órgano que maneja mucho volumen. Y podemos hacer esto con contraste, CT, MRI, para confirmar si encontramos algo en el ultrasonido. Para saber el diagnóstico tal cual es, desde el punto de vista para poner nombre, sí, ya cáncer de hígado se ve extraño, ok, con biopsia. Entonces tenemos que ver la biopsia. Hepatic angiosarcoma. El nombre angio, ¿verdad? Vaso sanguíneo y sarcoma. Habla de endotelio, vaso sanguíneo. Está asociado al uso de arsénico y vinyl chloride. Arsénico es un veneno, como un pesticida, algo así, si mal no recuerdo. ¿Para dónde se va el cáncer de hígado? Como ya vemos, ¿verdad? Desde el punto de vista vascular, el cáncer de hígado se puede ir para la circulación que le queda para adelante, que el corazón, que whatever, el pie arriba. Ahora, ¿de dónde vienen? Porque no todos los tumores son primarios de hígado. Hay tumores que ocurren en algún lugar, más para allá, y llegan ahí. Casi toditos llegan por la circulación. Y la principal es la gastrointestinal, porque ustedes saben que el hígado recoge gran parte de la circulación gastrointestinal. El último chin de para allá atrás que nos recoge, que ya la circulación externa.
Puede ser de mama, puede ser de pulmones. Recuerden que aunque el hígado está cerca de los pulmones, está justamente ahí. Y las mamas también, principalmente a la derecha, claro. Algo importante en todos los tumores. Cuando una gente tiene varios tumores en la cabeza, en cualquier parte del órgano, piensen lo siguiente, eso es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario, porque las posibilidades de que ocurran las condiciones histológicas en cada uno de esos lugares para que se desarrolle un tumor en cada una de ellas es un poquito difícil. O sea que los tumores primarios de los órganos son casi siempre una masa sólida, bueno, una masa sólida, no, una masa sola, una nada más. Se lo digo porque nosotros estudiamos los tumores de cabeza y eso. Muy bien, nosotros lo vimos como tumores primarios, pero la mayoría de los tumores de cabeza no son primarios, son secundarios, son metástasis de algún otro lado, son metástasis de cualquier otro lado. Son raros. Igual aquí. Aquí tú puedes, la metástasis son un poquito más común, porque ustedes se van a dar cuenta que el cáncer de colon es más común que el cáncer de hígado, principalmente con la farmacología actual, que por ejemplo, la hepatitis C, que antes era un problema, ahora existe un fármaco que te la cura de que un 97%. Ya esa gente no va a tener hepatitis C. Bien, sí la hepatitis B todavía sigue siendo un problema, pero la hepatitis C ya no. Entonces ve como quitamos un factor de riesgo grande ahí. Pero también tenemos otras enfermedades del punto de vista sistémico, que bueno, ahí no vale factor de riesgo, usted la tiene y ya. Síndrome de Buchiari. Buchiari básicamente como ellos le llaman a cuando hay una obstrucción del flujo hepático que estaba ahí. Ok. De flujo hepático. ¿Qué lo puede activar? Coño, pero esto sí pregunta. Trombosis. Tiene sentido, ¿verdad? O la compresión. La compresión puede ser por un tumor, puede ser por lo que sea. Un accidente, una vaina, lo que sea. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Cómo lo van a describir esto? Si se lo escriben etológicamente. Necrosis y congestión centrolobulillar. Es lógico que sea la centrolobulillar la congestión porque esa es la parte venosa, ¿verdad? Recuerden que las arterias están en la periferia y se mueve hacia el centro y bueno, ahí está la vena. ¿Qué vamos a tener? Una enfermedad hepática congestiva. Aunque esto sea un Buchiari, pero recuerden que, por ejemplo, la falla cardíaca derecha se puede presentar igualito, porque aquí es porque está obstruido, pero en el otro es porque el corazón no la bombea para adelante. O sea, que sepan que todas estas cosas pueden ser iguales. Va a tener hepatomegalia, ¿verdad? Porque va a tener toda esa sangre, va a estar ahí. Va a tener ascitis, va a tener varices, va a tener dolor abdominal, va a tener falla hepática. Ya aquí cuando le hablan de eso, ustedes ya una obstrucción ya grande, ¿verdad? Ya si usted piensa en un Buchiari, cuando le está hablando que no solamente tiene congestión hepática, sino que ya tiene falla hepática. Bien, porque ya estamos viendo ascitis, ya estamos viendo falla hepática. Eso no es lo mismo que tener solamente el hígado grande o tener un chin de dolor abdominal o tener varices, que tú puedes tenerla. ¿Qué vamos a tener aquí? Reflejo yugular ausente, porque no está yendo sangre. ¿Con qué está asociado? Con cosas que hacen trombosis. ¿Qué cosas de trombosis? Estados hipercoagulativos. Cuando estemos viendo hemato, vamos a ver ahí la deficiencia de los factores anticoagulantes, ahí vamos a ver los síndromes mieloproliferativos, ahí vamos a ver la policitemia vera, vamos a ver toda esa vaina que hacen que la sangre sea más espesa. Estado posparto, hepatocelular carcinoma, es un cáncer. Todos los cánceres aumentan la cantidad de células en la sangre. Si hay más células en la sangre, hay hiperviscosidad. Eso es un principio, apréndanselo ahí. En histología, lo van a describir como si fuera hígado como nuez moscada. Como le dije, vayan, vean una imagen de eso, que no, mírenlo aquí. No, ahí no lo dice. Buchiari es toda esa vaina, ¿verdad? Ahora, la trombosis de la vena porta es eso mismo. Casi una asintomática. ¿Por qué asintomática? Pues recuerden que el hígado tiene doble circulación. Tú puedes tener un infarto ahí, pero no lo va a tener en realidad.
pero está asociado con hipertensión, dolor abdominal, fiebre. Ahora esto, lo importante, que puede llegar a bowel isquemia, porque va a congestionar entonces la mesentérica superior. Aquí no hay arriba, mira, Buchiari es allá arriba, el hígado. Por eso vamos a tener toda la cosa aquí. Y la trombosis de la vena porta es aquí abajo. O sea, no me va a afectar la función del hígado ni nada de eso. No, o sea, no tanto como este. Etiología que pueden causar portal trombosis, lo mismo. Malignancy. Pero a eso agreguenle cirrosis. Cirrosis es falla hepática, te lo está diciendo de otra forma. Le está diciendo hepatocelular carcinoma, cirrosis. Todo eso es lo mismo, desde el punto de vista de funcionabilidad hepática, porque uno es un tejido fibroso que no va a funcionar nada y el otro es un cáncer que lo que tiene células loquísimas que no van a hacer una función metabólica normal. Así que cirrosis, hepatocelular carcinoma, todo eso es sinónimo. Bien. Pancreatitis, este es importante, pero es importante porque tiene que ver con la circulación del páncreas, porque tiene que ver con la arteria. Y sepsis. ¿Por qué sepsis? Bueno, porque si tú le quitas la sangre a todo el tracto gastrointestinal, Daril, pero yo no le estoy quitando la sangre, yo estoy obstruyendo el retorno venoso. Sí, tú lo estás obstruyendo, pero si tú obstruyes la sangre de un órgano que salga, el órgano se va a quedar congestionado con esa sangre y entonces no va a poder entrarle sangre nueva. Y si no le puede entrar sangre nueva, desde el punto de vista metabólico, no va a poder funcionar. Y ese tejido es el tejido gastrointestinal. Si eso se muere, entonces lo que protege el sobrecrecimiento de las bacterias, que es la sangre, y lo que tiene la sangre, son los glóbulos rojos, la vaina inmune, inmunoglobulina, no va a llegar a esa parte del tejido gastrointestinal. Y la bacteria no van a tener que la controle, van a crecer, van a causar una infección, y en ese tejido, que ya va a estar muerto, porque quizás esté necrótico, entonces va a ser muchísimo más fácil que esa infección rompa ese tejido, y entonces se comunique con la sangre y cause sepsis. Por eso esa relación. Aquí está deficiencia de alfa-1 ¿verdad? Lo vamos a ver de nuevo cuando estemos viendo respiratorio, pero básicamente lo que yo le dije, hay una proteasa y tú tienes que regularla con la alfa-1 Si tú no controlas esa proteasa, ella sigue destruyendo el tejido. Bien, esa proteasa se llama la elastasa, que a nosotros nos interesa porque va a afectar los pulmones y va a afectar el hígado. Bien, esto es lo que hace desde el punto de vista histológico, eso es lo que describen. Paz granule positivo, eso es importante, porque hemos visto paz granule como en dos cosas. Uno lo vimos periasis chlorichif, lo vimos cuando estábamos viendo cuál era, fue aquí en gastrointestinal o en neuro. Pero así agreguen todo lo que sean paz positivo, que son como 4 o 5. Se presenta en pacientes jóvenes con falla hepática y disnea, sin historia de fumar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver un enfisema que está relacionado a la gente fumar, pero este no fuma y va a tener la misma vaina. En pulmones la deficiencia destruye los alveolos y va a causar enfisema panacinal. Vamos a ver que lo que está relacionado con fumar es el centro acinar. Eso es una descripción histológica. Si una gente tiene bilirrubina elevada, aprende esto. ¿Cuáles son las causas? Hemólisis, bueno, porque el grupo hemo viene de ahí. Obstrucción, ¿obstrucción de qué? Del tracto gastrointestinal, pero principalmente de las vías biliares. Tumor, bueno, puede ser que esa obstrucción sea por un tumor. Bien, pero también hay hemólisis por tumores, se llama tumor lysis síndrome, principalmente cuando hay tumores en la sangre, como la leucemia. Si tú destruyes muchas células, ¿verdad? También tú puedes hacer eso. Del punto de vista, si, bueno, no serían células, serían corpúsculos celulares. Por ejemplo, la policitemia vera, los síndromes meloproliferativos que incluyen los eritrocitos. Si tú destruyes mucho eritrocito, ¿verdad? Tú vas a hacer mucha hemólisis, por eso ahí está el tumor. Y enfermedad del hígado, bueno, porque no va a poder metabolizarlo. Aquí están los patrones de la indirecta, ya sabemos cuál es la conjugada, la conjugada, la indirecta. Entonces, es importante diferenciar cada una de estas cosas. Ya ustedes lo vieron en bioquímica, creo.
Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para seguir con ictericia y explicar todo esto y los síndromes aquí. Es fácil eso, no hay que aprenderse los nombres encima, ya ustedes lo han visto. Pero si quiere, para que mañana le lleguen, pum, pum, revísesela cómo son, cuáles son las hormonas, el metabolismo de la bilirrubina. Y vamos a ver que cuando se daña una, se va a llamar un síndrome de estos raros. No es difícil aprendérselo. Y después, mira, y vemos la enfermedad de depósito hepático. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Pasemos el resto del fin de semana. Igual, gracias. Bye.